Ya. Después de los primeros desperfectos técnicos del día, vamos a comenzar con el programa de hoy. El primer capítulo de Siembra Salud Mental, un podcast que vamos a comenzar como fundación. Eh, para comenzar nos vamos a presentar. Mi nombre es Cristina Figueroa, psicóloga del Centro de las Raíces, y hoy estoy con... Samuel Cabrera, igual psicólogo de acá de la fundación y feliz porque estamos haciendo esto, algo que teníamos en mente hace tiempo, así que bacán. Bueno, ahí en el afiche que están viendo en pantalla están nuestras redes sociales para que nos puedan buscar y seguir. Es Centro de las Raíces en Facebook y en Instagram, y el WhatsApp del centro donde nos pueden mandar sus comentarios o dudas sobre lo que vamos a ir conversando hoy, al número más 569 31 19 22 83. El podcast surge como para apoyar un poco nuestra misión, la cual es acercar la salud mental a la comunidad. Entonces, comentarles que vamos a ir haciendo ciertos capítulos donde vamos a hablar de algunas temáticas sobre salud mental. Claro. Como fundación surgimos a comienzos del 2020, nos atravesó la pandemia, ciertas adversidades, y hoy queremos lanzar una campaña que se llama Salud Mental por 2 lucas, la cual hacemos un llamado a quienes nos puedan aportar. Buscamos que ojalá dentro del ideal 2.000 personas se puedan suscribir a nuestra fundación y nos puedan aportar desde 2.000 pesos mensuales, con el fin de seguir otorgando salud mental a un costo accesible y poder como profundizar el trabajo comunitario que hemos estado llevando a cabo, el cual hasta ahora no ha tenido una retribución económica. Eso, buen inicio. Esto es algo que nosotros, como estábamos ya hace tiempo pensándolo, hay hasta ideas más que están por salir y que tenemos en mente, pero nuestro propósito también es poder acercar todo esto. Y la manera que hemos ido diversificando, la manera que vamos conversando esto y acercando la salud mental es un poco lo que está creando hoy día. Sí, es por ello que el primer capítulo de hoy, de lo que vamos a hablar, es de cuándo asistir al psicólogo. El formato del capítulo va a ser como ir tratando ciertas temáticas a modo de conversación, y vamos a ir también resolviendo ciertas consultas que nos llegaron. No sé si las tienes por ahí. Sí, las tengo anotadas. Vamos a buscar. Nos llegaron algunas consultitas a través de nuestras páginas y dentro de eso habían algunas como cómo saber qué psicólogo necesito, dónde buscar psicólogos, como también otros que tal vez una pregunta más específica y que es bastante desafiante al responder acá porque en forma de pregunta también uno puede ir al psicólogo para ver cómo poder ser productivo si se siente estancado. Así que con esas preguntas van a ser vamos a hacer un lineamiento como vayamos conversando y vamos a ver cómo lo vamos a ir trabajando. Sí, así que agradecer a quienes enviaron sus preguntitas y ahí vamos a ir conversando una por una. Esta última pregunta que dijo Samuel es súper interesante, pero yo creo que más adelante ahí nos vamos a extender con eso. Para comenzar, nos gustaría enfrentarnos a las preguntas como un poquito en qué consiste una terapia psicológica. Sí. Así que ahora empezamos de lleno más a conversar. Esta es una conversación, igual esperamos también preguntitas que nos llegan a WhatsApp o al mismo Facebook y tenemos nuestro equipo, nuestro admin, nuestro equipo detrás de cámaras, así que él nos va a estar ayudando detrás y esto es algo nuevo para todos, y así que vamos a intentar ir haciendo lo mejor posible. ¿Ya? Así que, bueno, un poco la dinámica es también poder conversar de qué es la terapia psicológica en sí. Nosotros realizamos acá en esta fundación también atención terapéutica. Y yo personalmente, Cristi, yo busqué preguntas que tal vez podrían ser respondidas desde la misma cotidianidad, de la misma inmediatez que es tal vez el mismo página web o internet. Yo la definición lo busqué desde lo que sale como pregunta que tal vez cualquier persona podría hacerse en Google, por ejemplo.
Claro, a ver qué pasa cuando Sí, yo po. pongo qué es la terapia Sí, po. psicológica en Google. ¿Qué me Sí, dice el tío? y dentro de eso de la terapia, traté de diferenciarlo ahí porque también es una cosa también distinta, pero la terapia dice, en base a definiciones teóricas, se puede establecer que la noción de terapia está enfocada en enseñar a tratar diversas enfermedades, a afrontar el tratamiento en sí mismo. Y un tratamiento en la teoría dice que es un proceso que se lleva a cabo para alcanzar la esencia del juego, una definición súper amplia, pero que también hace también ver cómo es la información que recibe la persona en lo más inmediato, que uno va a ingresar lo primero que tal vez busca es a través de esas páginas. Entonces, a mí lo que me parece interesante ahí, esto de enseñar a tratar diversas enfermedades, como que igual, tal vez Lo la lleva a lo terapia, patológico. claro, y la terapia tal vez como algo que igual que construido, algo que no se hace tal vez a partir de los aportes también del terapeuta, como también la persona que está integrada también en el mismo proceso. Entonces, de enseñar qué tanto enseñamos también. Claro. Sí, es una lógica como bien biomédica en realidad, quizás como desde la medicina, como de tratar de pensar de que solamente la terapia consiste en solucionar una enfermedad, cuando también, según lo que yo considero, puede ser para otras cosas, como el crecimiento personal o el desarrollo de ciertas estrategias o conocernos más como personas. Desde mi percepción, para mí la terapia psicológica es como un espacio, como claro, co-construido, en donde hay un terapeuta, ¿cierto? Un psicólogo y una persona, un usuario, usuaria que asiste como a hacer una consulta porque hay algo que quiere como trabajar, ya sea como conocerse mejor, como hay algún cambio en su vida al cual no se está adaptando de buena forma, ciertas algunas dudas, problemas en sus relaciones personales y bueno, una diversidad como súper grande también de motivos de consulta. Y en el fondo el fin es como poder potenciar o tener mayor bienestar y mejorar la calidad de vida. Yo creo que eso es como el eje central. Ya sea como el aliviar algo o potenciar algo, pero que va a ser para sentirme mejor. Sí, y bueno, yo estoy aquí, de repente nos van mirando abajo porque nosotros tenemos nuestra puntita acá y El torpeo. tenemos un poquito de información también de todo esto, ¿vale? Así que, claro, es algo que también están también en las bases que nosotros como profesionales también tratamos de salvaguardar, de mencionar y trabajar también. Bueno, yo busqué lo que es la terapia y busqué también lo que era la terapia psicológica. ¿Ya? Dentro de esa terapia psicológica, dentro de lo que te entregaba también Google o Internet, decía que eso conjunto de técnicas y procesos que lleva a cabo un profesional de psicología hacia un paciente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este, mediante una modificación de su conducta, pensamiento, actitudes o afectos que pudieran estar causando algún malestar. Claro, ahí si te cuento un poco el acento ahí que está esto del paciente, ¿vale? Un modelo también distinto tal vez que trabajamos nosotros, pero también hay diversas también otros tipos de terapias también, que también lo ven desde ese constructo y desde esa denominación. Pero en general igual concuerdo un poco en la definición, igual como que yo pensaba en esa búsqueda también de buscar Google, como que iba a salir algo tal vez más confuso para la persona que iba a recibir, tal vez. Claro, palabras más técnicas. Exacto, pero igual pareciera que lo que se busca, lo que uno se encuentra en internet lo inmediato a través de estas preguntas, igual está un poco también relacionado a cómo uno lo comprende y claro, como dices tú, son palabras también amistosas, no son tan técnicas. Pero esto que comenta Samuel sobre el hecho de paciente es como súper importante, porque como al menos nosotros no ocupamos la palabra paciente acá en el centro generalmente. Porque paciente es pensar como en un ente pasivo que va como a recibir un servicio y como, no sé, yo voy al médico, me doy la cabeza, deme una pastilla o algo para solucionarlo rapidito. Y como en cambio usamos como usuario o usuaria o consultante, entendiendo que va a ser como un ente activo de su proceso. Otras corrientes de psicología igual ocupan el término cliente también como haciendo notar que como que va con una demanda con algo específico que se va a ir tratando para sacar este concepto como más bien pasivo de lo que es paciente. Y eso es lo que también complejiza un poco la terapia psicológica de otras áreas de salud también. De hecho, a veces el tema de salud mental no se considera tanto como dentro del tema de salud, porque no es como que yo tengo depresión y el tratamiento para la depresión sea tan estándar. Claro, como que en esto mismo hablar como qué cosita de terapia psicológica, igual es una cosa que es un proceso también que va construyendo con la persona
en base al lenguaje de la persona, en base a cómo se comprende también el estar reunido. Claro. Factores también como de disposición también en el espacio y bueno, también todo lo que tiene que ver con el vínculo. Uno es un ser humano, uno es persona y se vincula a alguien que también tiene persona y también tiene su historia y uno también tiene su historia. Entonces, si nos vamos en lo sustancial que es la terapia psicológica, tal vez como algo que también es un proceso que puede vivir la persona ahora, como puede vivir en algún momento, pero que también la persona ha vivido también procesos por sí mismo. Y la diferencia tal vez que ahora está como más acompañado y con una persona que tal vez tiene el conocimiento técnico, el conocimiento profesional, conocimiento específico en cómo llevar un proceso de este tipo de terapéutico, de crecimiento y de tal vez incluso a veces también de sanación. Entonces, igual es por lo menos un poquito como lo comprendo yo y como también en base a las definiciones que uno encuentra también en la búsqueda de internet, es lo que primero que sale. Así que por lo menos yo me quedo que no es tan distinto. Igual la persona que llega a buscar como qué significa o qué es lo que de qué se trata, no es tan distinto a lo que tal vez. ¿Encontraste alguna otra o esas son? Esas fueron las principales, porque fueron las búsquedas como principales. Acá yo quería comentar como un par de cositas que son algunos términos nuevos que han surgido, como el coaching o el counseling, que son procesos que hay, como al menos desde la diferencia como más popular que se hace, es que no lleva la misma profundidad que una terapia psicológica, como que en la terapia psicológica se pueden revisar factores de infancia o como ir como más hacia lo profundo, mientras que el coaching, igual el vínculo es distinto con el terapeuta, es como más como de un acompañamiento, con objetivos bien claros, específicos y a corto plazo que ayuden como a ir resolviendo como ciertas problemáticas más concretas, como en el fondo hay harto coaching como para el tema como vocacional, ¿cierto? Como el tema como de la seguridad en el trabajo, cosas de ese tipo. En eso tampoco nosotros como que trabajamos, somos como expertos en el tema, pero yo buscando en terapia psicológica como que era algo que también buscaban harto. Así como la diferencia entre terapia psicológica, counseling y coaching. El inglés no es lo mío. Nosotros acá sí diferenciamos un poquito entre acompañamiento y terapia psicológica, entendiendo como que en el acompañamiento quizás es más como un proceso de apoyo, ¿cierto? Como de ir escuchando las cosas que se van viviendo día a día, más que quizás como de intervención directa, de reflexión constante y de cómo construyendo, como cuestionando un poco también como las cosas que se hacen. Sí, sí. Y tiene que ver también con de una cosa también de ir afrontando todo lo que tiene que ver con lo que está detrás de lo que está haciendo el malestar. O sea, la terapia igual uno ahonda, uno se introduce con la persona en ciertas cosas que tal vez han sido difíciles para él o para ella o para ella conversar. Claro. Como que tal vez el espacio que en algún momento tal vez se requirió o que necesitó o que quiso tener, pero se está concediendo también. O algo nuevo también, como a partir del vínculo, también puede acompañarse también de una manera también distinta tal vez a anteriores. La persona tal vez igual ingresa con, bueno, uno conoce con experiencias anteriores tal vez inclusive terapéuticas o de psicólogo o psicóloga, entonces igual esas experiencias también son importantes. Entonces, todos estos tipos de maneras también de cómo concebir lo que es el proceso terapéutico, como dices tú, en estas diferencias, estas tres definiciones, claro, entre sí son distintas y entre sí llegan a objetivos distintos y maneras distintas de cómo llegas también a esos objetivos. Y creo que ahí nos vamos acercando un poco tal vez a la siguiente pregunta, que es como cuándo, que es como lo central, que es cuándo un buen momento para acudir a terapia psicológica. Es la pregunta central, la pregunta de ver controversial. Sí, porque ahí yo creo que tienes harto sentido con lo que decías, igual como de un proceso psicoterapéutico es de análisis constante, como de irnos mirando hacia adentro de una manera como crítica, también valorar mucho los recursos que tenemos y cómo nos ha permitido avanzar, pero también de repente darnos cuenta como de algunas cosas que hay que ir potenciando o mejorando, y de repente no todos o todos estamos preparados para eso. Y ahí de repente surge algo como
también cuando hay como alguna condición, no sé. ¿Qué pasa si yo soy una persona de 69 años con problemas al corazón, me estoy sintiendo un poco sola y quiero ir a psicoterapia? Y ya, como que quizás en el proceso terapéutico nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas que resolver, como que desde niña esa persona vivió una vida muy difícil, pero que quizás no es lo más saludable para esa persona ir abriendo todas esas heridas, porque tenerlas como quizás, como evitarlas un poquito o no entrar ahí, es lo que le ha permitido como ser una persona funcional hoy en día. Entonces ahí es, por ejemplo, cuando más que un proceso psicoterapéutico como tal, como de sanar o reparar algunas cosas, se puede hacer esto como de irlo acompañando y de ir potenciando redes también como desde lo más comunitario, igual poder hacer que esta persona, si se siente sola, no sé, participe de ciertos grupos de ayuda, como que la vía no necesariamente es una terapia como la conocemos como en el box, por decirlo así, conversando uno a uno y simplemente mirar cosas y, oye, me di cuenta que, no sé, que esta persona cuando chica la violentaron harto, entonces tengo que entrar a trabajar con eso porque yo sé que es necesario. Cuando en realidad quizás eso no es lo mejor para la persona. Sí, pues, y ahí tu nombre de algo, mencionar algo bastante interesante, que uno es, la terapia no termina o no te empieza cuando estamos dentro del espacio, por así decirlo, oficina o Claro. box, o uno vive en terapia más allá del traspaso físico que tenemos, porque claro, uno lo que trata también como terapeuta es mantener un espacio seguro, protegido también para los mismos, para conversar. Y para conversar, insisto, conversar cosas que tal vez le incomodan también conversar o que le duelen. Entonces, y bueno, lo segundo, como, claro, está esta disposición de la persona o frente a lo que vivenció también en en su niñez, en su crecimiento, en su ciclo vital. Pero igual, nosotros como, o frente a un proceso terapéutico, hay también que hay un proceso también de ir conversando eso también. Que no sea algo que sea sometido, que sea obligado a tener que hacerlo, no es como, ya, pasó esto, me pasó todo esto en mi infancia y ya empecemos a hablar al tiro de todo igual. O sea, o hablarlo de una manera tal vez que inclusive, el ya conversarlo de esa manera puede que sean momentos que también vivió violencia en cómo también se lo preguntaron. Claro, como que reactivar un poco la experiencia. Claro, entonces, bueno, y tocando un poquito el tema de lo que es la violencia, pero también hay otros temas también, como no necesariamente lo que es la violencia, también, pero ahí va como un poquito complementando y tiene que ver con como, también lo que vamos a hablar más adelante, también como el vínculo también con el terapeuta, la terapeuta, igual como que tan cómodo uno debe sentir también en enfrentarte a una situación así y que te están obligando tal vez a hablar cosas que tal vez no quieres hablar en este momento, entonces... Sí. Eso es bien importante, así como cuando asistir, como que igual me puedo preguntar a la hora de asistir a terapia, algo que nosotros al menos trabajamos aquí en el centro, es como en la misma ficha que le enviamos a quienes consultan, es como, ¿por qué acudo a terapia en el fondo? ¿Cuál es mi motivo? Entonces ahí también ir pudiendo yo preguntarme qué es lo que requiero en este momento y ahí igual al decidir hacerlo es como hacerme a mí misma la pregunta de estoy dispuesta como a reflexionar todos los polos que implica eso. Eso es como algo súper, súper importante. Algo que suele pasar quizás es como acudir a terapia cuando ya estoy en el último de los fondos. Me acuerdo que de repente es como clásica la pregunta, así como, ya primero fui al médico porque tenía problemas al estómago, no podía dormir, después fui como a alguna otra terapia, busqué como muchas alternativas y todo y nada funcionaba y cuando ya no me puedo levantar de la cama voy a ir al psicólogo. Claro, y también está toda esta cosa también espiritual, religiosa también, también hay harta respuesta por ahí también. Pero claro, llega un momento que tal vez se acaban las fuerzas, por eso, y a veces el venir al psicólogo o al psicólogo también es venir también a dar respuesta frente a tal vez cosas que no se han ido entregando. Entonces, claro. Entonces, ¿cuándo es un buen momento para cuidar terapia psicológica? Es totalmente, como nosotros entre los colegas decimos, depende. Porque depende de muchos factores. Depende en qué momento estás contando las cosas, en qué edad tienes, en qué ciclo de vida también estás viviendo, con quién tú también te estás apoyando a acompañarte también. Y además, cada persona tiene su trayectoria personal también en cómo desarrolla un mismo problema. O sea, nosotros dos podemos estar pasando por una cosa difícil, con un tema común, por ejemplo, ahora pandemia. Claro.
pero cada uno va viviendo también en cómo va sintiendo y procesando toda esa información, lo que pasó en la pandemia, de manera distinta también. Entonces podemos tener esto mismo contextual, similar, pero la manera que nosotros vamos sintiendo todo también es diversa por cada persona. Entonces depende mucho, depende de muchas cosas. Entonces, claro, porque en el fondo, por un lado, así como, ya, si estoy muy mal, quizás lo ideal sería que fuera, pero si estoy muy mal, pero no me puedo, porque ir a terapia igual puede implicar que no necesariamente voy a salir de la sesión sintiéndome mejor, sino que quizás me voy a sentir más triste con lo que pasó. Entonces también depende de repente si me puedo permitir el tiempo como de poder estar mal, porque sabemos que en la sociedad que tenemos hoy en día, de repente, por eso me parece tan importante esta pregunta de la productividad, como el tener que ser productivos y productivas no nos permite parar a mirar nuestras emociones, parar a sentir la pena, las pérdidas que de repente se dan, y también ahí de repente hay que ver si tengo el momento como para poder ir mirando eso. Y eso igual es un desafío. Aunque quizás podría ser el momento ideal, como que de repente la rutina y el ir evadiendo es más a veces adaptativo. Sí, pues, y el sentirse mal o sentirse bajo ánimo, sentirse que no puedo hacer las cosas, claro, como dices tú socialmente o frente a este mundo productivo y rápido, un poco lo de la pregunta de Google, nos dicen que estar mal es significado de estar mal. O sea, está mal estar mal. Claro. Y por lo siguiente también, cuando acá, bueno, cuando uno también conversa esto también en lo que son las sesiones o estas conversaciones como la que estamos haciendo ahora, a veces también es necesario estar en esa, vivir eso, como una manera también de combatir frente a lo que tal vez a nivel sistema, a nivel de valores sociales o culturales también te exige que no tienes que cambiarlos, como ya te sientes mal, ya dejas de estar mal. Es una cosa totalmente como violento al fin y al cabo. Es violento que se haga también esa pregunta, entonces... Sí, esto de la productividad a mí me hace pensar como de inmediato quizás en esto como de... Nosotros en terapia podemos tratar distintas temáticas, pero no sé, no podemos como influir el contexto cuando a veces hay factores que no dependen de la persona, como el trabajo, como la capacidad adquisitiva, los ingresos que tiene, o no sé, el mismo hecho de ser mujer, como la sociedad y las distintas represiones que conlleva. Como nosotros, al menos desde donde trabajamos, no trabajamos para hacer a las personas más productivas como con sus trabajos, sino para cuestionar igual como las dinámicas de repente como súper explotadoras o exigentes en las que se van moviendo y cómo volverse agentes más activas como de sus propias realidades dentro de lo posible. Pues sabemos que la forma más cómoda quizás de trabajar hoy en día es como con un jefe que te dé como los ingresos fijos, pero de repente esa vida a muchas personas no es lo que les hace mejor. Exacto, y es una producción que al fin y al cabo termina enfrentando y enfermando. Sí, pues algo que enferma mucho, o sea, como en el tema pandemia, el teletrabajo, el estrés ha sido algo que ha ido aumentando considerablemente. Sí, pues hay diferentes problemas biopsicosociales que pasan en diferentes roles que uno cumple, en los diferentes espacios donde uno está también y se mezclaron todos. En la casa era el espacio donde se hacía todo ahora. Sí. Entonces, retomando un poquito esta pregunta, también quisimos hacer una serie también de preguntitas que tal vez nos van a orientar tal vez para no decir que es un buen momento para cuidar terapia, pero orientar que tal vez hay momentos que para la persona resulta motivante, incentiva también para asistir o algo que igual se llama la atención. Señales de alarma, pues, claro. Entonces, dentro de esas preguntas, yo tengo dos categorías generales, así como enfocadas en el malestar y otras más enfocadas en el bienestar. La primera es como sientes que te cuestan demasiado dormir, asearte o alimentarte, claro, como estas preguntas relacionadas tal vez a las necesidades básicas del ser humano. Pero también está esta necesidad de alimentarte, de dormir, de asearte, de la higiene, pero también están necesidades como
esenciales también, como la parte más afectiva también. Claro, o no necesariamente que te cuesta, también puede ser si ha habido alguna variación como en mi manera como de dormir, asearme o alimentarme, porque no necesariamente es que no lo está haciendo, a veces lo puedo estar haciendo mucho. Ha habido un cambio sustancial en lo que hacía antes. No solo no dormir está mal, sino que dormir mucho igual. Claro. La segunda, entonces, como lo va a hacer esto de la parte afectiva también, es como has tomado distancia de tus redes de apoyo, de afecto, y no sabes por qué. Como que también el distanciarte como algo que tal vez no tiene mucho motivo detrás también es algo que, como dices tú, como una señal de alarma. La tercera es como has tenido dificultades de comunicación o de confianza o de relación, la manera como tú te relacionas con tus personas que te entregan afecto al final, Claro. como tu familia, tu amiga, como tu pareja, como relaciones de sexo afectivas, como que si encuentras dificultad ahí en como que ha cambiado o ha variado de una manera tal vez que no te gusta también, es una señal de alarma también. La cuarta es como has dejado de sentirte motivada como por hacer cosas que te gustaban antes. Como son cosas que también tal vez te gustó mucho tiempo dibujar o pintar y lo dejaste un momento a otro por algo también. Y así, como que no solamente por eso, sino que también como las otras cosas que también te van gustando a lo largo de tu vida. O que te generaban placer, que te generaban emociones placenteras, así como decir, oh, qué rico que estoy haciendo esto, me siento orgulloso por hacer esto. Emociones que te generan ese tipo de emociones. La quinta, sientes que las preocupaciones en el día a día son difíciles de regular por su intensidad. Como preocupaciones como en torno a estas ansiedades también que uno vive en el día a día, pero que por el nivel de intensidad que uno lo va viviendo también es difícil como irlo regulando. Yo trato de no ocupar la palabra controlar porque la palabra controlar igual es una palabra bien robotizada, pero regular es una palabra que me es más amigable para mí referirme a esto. ¿Ya otras veces? Sí. No tengo 3 más. Ya. La siguiente dice, siente malestares físicos y ha probado asistiendo a los servicios de salud y encuentras que no se ha dado respuesta. Es un poquito lo que tú anunciabas al principio. Algo que llega bastante es como el tema de la taquicardia o el creer que estoy teniendo un ataque del corazón o algo está pasando y crisis de pánico. Algo que suele pasar harto. Sí, malestares, ya sea somatizaciones también en el cuerpo, Dolor de estómago, dolor de cabeza, cefalea, etc. La siguiente es, ¿sientes la necesidad de consumir alcohol y otras drogas para despejar de los problemas? Como que una pregunta también recurrente que tal vez por ser tan evidente, tal vez es más fácil decir, oye, tal vez necesita un poco de apoyo externo. Como que uno ve a personas o uno está en ambientes también sociales que el consumir uno es más evidente que uno ve que uno consume o hace... Lo clave ahí sí es la palabra necesitar. Claro. No se trata como de un consumo como que sea habitual o recreacional, sino como que ya se vuelve como algo que sin eso no puedo distraerme, o como que es para ir evadiendo y no pensar, o cosas así. Claro. Y la siguiente dice, ¿sientes que en tu vida han pasado cosas difíciles y han afectado en distintos roles que cumple el día a día? Aquí como uno es mucho más que tal vez hermano, hermana, mucho más que ser una mamá, un abuelo, una persona querida para alguien. También trabajadora, los distintos roles que uno mantiene también en los diferentes espacios que uno se desenvuelve. Como que en el fondo las preguntas entonces para plantearse son como en mis conductas, en mis hábitos diarios y rutinas si ha habido como alguna variación, en mis vínculos sociales, con mi cuerpo, cómo se va sintiendo mi cuerpo, mis áreas de desempeño, mis roles, pero también quizás algo que a mí me faltó un poquito en las preguntas es como la parte más emocional. Como si siento que mis emociones están siendo como han ido variando o que ya no las estoy sintiendo, que ciertas cosas que antes, así como lo que decías que me emocionaban, también otras cosas que antes me causaban tristeza, como que las estoy reprimiendo, no las estoy sintiendo, o todo lo contrario, las estoy sintiendo mucho, está ocasionando conflictos con mi entorno, o como conmigo misma, así como que se siente como a un nivel que yo ya no puedo regular. Como que eso igual es una señal o una pregunta importante de ir observando, creo yo. Sí, sí, y va que también que cada emoción también es distinta y uno siente
algo que también tal vez en un momento lo siento de una manera, pero pasa un tiempo y ya lo estás sintiendo distinto también. Claro. Entonces, porque ahí el tema no es que tú sientas una emoción, sino que como tú vas regulando esa emoción, como qué tan apropiada es expresar esa emoción tal vez en un ambiente específico, y etcétera. Entonces, y me quedan 3 preguntitas, que las últimas 3 preguntitas tal vez están enfocadas más como esto de decir como ya. Estas fueron preguntas tal vez con frente al malestar, frente a lo que pasaba, frente a lo que es un problema o una enfermedad, por así decirlo, médicamente. Claro, tú vas al doctor y te dices, ya tienes esto. Sino que también uno puede ir al psicólogo, psicología también por potenciarte, por encontrar un espacio también de conocerte, etc. Entonces, la primera es como sientes que te gustaría conocerte en torno a tus cualidades, tus recursos para afrontar un desafío, ya sea un estudio, trabajo, no sé, pienso tal vez personas que van acudiendo a estudiar algo en parte universitaria, algún oficio, o tienen que enfrentar algún desafío profesional o laboral, y también se puede, como que dentro de eso, como esto de decir, como en qué momento es dentro de las posibilidades también. La segunda es como quisiera desarrollar capacidades para potenciar tus labores, responsabilidades diarias. Como, ahí tenía un poco esto relacionado a esto de ser productivo. Como... Claro. Que desde ahí también, quizás ahí apuntando a la interdisciplinariedad que nosotros queremos ir desarrollando de a poquito, la terapia ocupacional puede ir aportándonos harto también. Por eso nosotros contamos con terapia ocupacional en el centro para ir como potenciando las capacidades de las personas, un equilibrio entre los distintos roles o ocupaciones que van teniendo, como que desde ahí igual, bueno, ellos saben más, pero eso es un poquito lo que pueden ir haciendo. Sí, spoiler, lo más probable es que van a acompañar más adelante. Eso es un spoiler. Y bueno, la última preguntita que se me ocurrió es como te gustaría aprender cómo adaptarte frente a un cambio que estás viviendo. Ya sea cambio como físico, ya sea por una cuestión del cuerpo que te cambia, o por algún accidente, uno puede cambiar un cambio físico y necesita como adaptarse frente a lo que es vivir tal vez sin una pierna, sin un brazo, sin algo en el cuerpo. Y cambio también referido tal vez a traslados de ciudades, cambio de traslados de casa, traslados de ciudades, de lugares nuevos donde uno se está desenvolviendo en el día a día. Y bueno, cambio físico, disculpa si tal vez vuelvo a lo mismo, pero el cambio físico también uno vive cuando personas que están también transicionadas también de género. Entonces, igual también si la persona también lo encuentra pertinente y necesario también el acudir a un espacio terapéutico, como también para buscar herramientas o identificar cómo poder enfrentar eso también. Frente a este cambio que está viviendo, también es algo que es posible también hacerlo. Claro, y es bastante recomendable en la mayoría de las ocasiones. Claro, y por eso, como esta diferenciación que quise hacer también, como el malestar frente al bienestar, como algo que también te puede potenciar, como también puede ser frente a algo que estás sintiendo y que no te gusta, pero también hay cosas que te quieres, que ya está bien, pero quieres aún más que quieres hacerlo. Entonces, y porque igual está de base eso, como la salud mental es más que una cosa de ausencia de enfermedad, sino que una cuestión de bienestar, igual estar bien con como uno está. Claro. Entonces, aparte de estar sin reconocer ese problema, pero también frente a esta ausencia, como estar bien con eso también. Entonces, por eso también vienen fundamentalmente como estas dos distinciones. Sí, bueno, igual creo que tratamos de hacer un abordaje lo más general posible. Podríamos haber hecho un listado de asiste a terapia cuando creas un checklist de los síntomas de las consultas más frecuentes de ciertos trastornos. Pero en general estas son algunas como nociones generales, ¿cierto? Dije general 2 veces, para la redundancia. También quizás algo importante acá que faltó quizás mencionar, también puede tener que ver con los procesos de duelo, ¿cierto? Como también el tema de la pandemia significó hartas pérdidas en ciertas familias, se perdieron muchos rituales igual, sobre todo en las etapas en que había más restricciones. Entonces ahí a veces los rituales igual nos ayudan mucho como a ir como procesando estas pérdidas. Entonces me imagino lo complejo que debe haber sido no poder como asistir como a estas ceremonias de repente.
Entonces ahí igual ese es un buen momento de repente para asistir a terapia. Si siento que el duelo no lo estoy procesando de una manera muy adecuada, ¿cierto? El duelo es muy complejo, las etapas se van sobreponiendo, no es lineal, todo lo bien diferente. Pero si de repente siento que con el apoyo que tengo a mi alrededor o con mis propias herramientas no está siendo suficiente para sobrellevarlo, también sería importante poder consultar. Claro, y duelo como algo que uno vive el proceso de duelo no necesariamente con la pérdida de alguien o de seres queridos, como Claro. puede ser una persona humana, como un ser también Sí, animal, mascotas. pero También cuando finalizan relaciones, vínculos importantes. claro. Entonces, eso es un poquito lo que tratamos de responder esta pregunta, era algo controversial a través de estas preguntas. Ojalá que la persona o las personas que están escuchando esto o vienen a escuchar en algún momento la oriente La gente algo. del futuro que nos escuche cuando estemos en Spotify. Sí. Pero sí. Eso, qué bueno que estemos conversando esto también, porque a veces es más la respuesta concreta más que te entrega orientaciones. Y la idea de esto también es entregar orientaciones, más que decirte ya, este es el momento necesario, oportuno, sino que claro. va a depender. Y en de cuando asistir a terapia también está como este clásico que cada cual tendrá su opinión, que es como la terapia para todos, ojalá todos terapeate, hay como muchas personas que están en esto de terapeate, y ahí quizás fue un poquito lo que conversamos al comienzo, igual, porque no necesariamente es para todos, quizás a veces no es necesario, yo no me siento en este momento como con ganas de mirar reflexivamente algunas cosas y quizás por ahora estoy bien y quizás más adelante lo voy a necesitar, quizás nunca. Porque igual dentro de las redes de apoyo puede haber como un espacio de reflexivo, que quizás no es lo mismo, porque claro, la diferencia del vínculo terapéutico, que igual lo vamos a hablar más adelante, es que yo no participo de la vida de esa persona, entonces no hay como tanta injerencia en lo que yo voy a estar opinando, que a veces puede estar como un poco influenciado por el rol que yo cumplo para tal o cual persona. Entonces, eso. Claro, y no está mal tampoco. No está mal que no quieras hacerlo en el momento. No está mal lo que... No está mal que quieras esperar un poco más. No está mal que quieras hablarlo de alguna manera. La idea es que el espacio, como comentábamos al principio, de la terapia psicológica sea un espacio acogedor y acompañante, vinculante y seguro sobre todo. Frente a este mundo, como hablábamos recién, frente a un mundo que tienes que producir, que tienes que salir rápido a las cosas, que tienes que solucionar primero por la vía de fármacos, por así decirlo. Entonces, y de donde nosotros nos posicionamos también desde el enfoque, las relaciones humanas también son bien potentes en cómo ir viendo todo esto. Así que hemos hablado harto, nos gusta harto hablar, bueno, somos psicólogos, pues qué esperaban. Ahora nos vamos acercando quizás como a la última pregunta del día de hoy y quisimos como hacer un listadito, un compilado de las consideraciones, las principales consideraciones a la hora de decidir asistir a terapia. Sí, yo igual, esta vez no lo busqué precisamente en Google, lo busqué también desde otras fuentes, porque claro, esto de en qué momento asistir o qué tan qué tantas condiciones de cumplir la persona también que uno busca también para vivir un proceso terapéutico, también se explotó ahora durante todo este contexto, el tema pandemia, donde todo lo que tiene que ver con la salud mental o los espacios de atención psicológica era algo hoy en día que la prevalencia también se ha ido aumentando. Entonces, bueno, yo dentro de eso, dentro de lo que busqué fue primero como identificar como qué conocimiento, experticia o trabajo también es lo que se busca tratar como y qué es lo que ofrece la persona con quien yo me quiero realizar la terapia. Lo primero es verificar si la persona con la que tú te vas a vincular terapéuticamente es un psicólogo o psicóloga titulado en una universidad acreditada. O sea, igual hoy en día con esta cosa del contexto como conversábamos también hay hartas verificaciones también
Han la surgido persona. hartas páginas como Y, en redes sociales, perfiles de psicólogos, claro, psicólogas, claro. y claro, y con esto estoy dudando de los colegas que están realmente asociados, sino que tiene que ver con que también es necesario y no tiene nada malo también preguntarlo cuando uno accede a encontrarse con nuestro proyecto, si está en práctica o si está trabajando, si ya es titulado, etc. Y además, ¿qué tipo de terapia también está detrás de eso? Claro, en esto como de está titulado, ¿no? El tip que habíamos comentado antes era como el revisar como en la Superintendencia de Salud si También. están inscritas. ¿No? Así se puede verificar si los están ya titulados los psicólogos o psicólogas. Claro, y bueno, también como esto mismo también de saber si tiene, perdón, titulado o no, también es saber como qué tipo de terapia o qué escuela terapéutica o desde qué enfoque terapéutico la persona y se adscribe y lo trabaja desde ahí, porque es distinto también la manera como uno ve y trabaja también los procesos terapéuticos en base al enfoque. Nosotros tenemos la formación sistémica, relacional, contextual, y inclusive tal vez con cierto atisbo de la terapia breve, pero sistémica breve, pero enfocado, si lo vamos a la definición específica, tiene que ver cómo se comprende el problema desde las relaciones humanas, desde cómo nosotros nos vinculamos a las personas, y cómo el contexto también va viéndose en eso. Claro. Yo creo que eso, al final comentaría un poquito más de la sistémica, ¿Ya? podríamos hablar como un poquito de la otra escuela, como va a ser un poquito quizás reducida la definición que vamos a dar, son nociones generales, por supuesto. Algo importante también a destacar es que todas las corrientes que vamos a nombrar trabajan todas las problemáticas o los motivos por los que yo quiera asistir, solo que donde ponen quizás desde donde analizan el conflicto es diferente. Como claro, como decía Sommer, la sistémica se ve en las relaciones, ya sea en el trabajo, en la familia, con el grupo de pares, pero está en los vínculos. Se entiende que el problema no solamente está en el mundo interno, sino que también en la manera en cómo nos relacionamos con los otros nos va afectando. En cambio, por ejemplo, en la cognitivo-conductual los problemas se ven... completa la frase. Claro, sobre la conducta y los patrones de la misma. Claro. Y cómo también el proceso terapéutico también se va interviniendo desde ahí. Claro, va enfocado en ir cambiando ciertos pensamientos o conductas que no son saludables para mí como persona, en el fondo. Distorsiones cognitivas. Claro. Así igual. No, pero quizás la cognitivo-conductual es la que más tiene estudios, pero por eso de repente se dice que es la más efectiva, pero no necesariamente es así. Es la que tiene más estudio porque es más fácil de ir replicando, porque como claro, tiene que ver con ir trabajando con ciertos pensamientos o conductas, es más como replicable, a diferencia de los otros tipos de terapia que son como un poco más subjetivos, por así decirlo, o más adecuados como a cada persona. Claro, y después nos vamos, esto bueno, más que subjetivo, es como de la parte más inconsciente, que es lo que tiene que ver con la terapia enfocada desde el psicoanálisis. Y claro, tiene que ver como el problema sobre elementos que tal vez no son visibles, pero que también se presentan dentro del desarrollo de la persona. Claro. Y desde ahí se mira ese problema. Sí. Es importante decir tal vez que de todas las escuelas el psicoanálisis es uno de los procesos más costosos. Como decir que, claro, quizás hay algunos psicólogos que trabajan desde esta corriente y pueden ser más accesibles, pero el psicoanálisis como desde el origen. Más, claro, desde el origen, el que se hace como que es como mirar tus elementos inconscientes, es un proceso que puede durar infinitos años, como toda la vida si es necesario, porque siempre podemos ir descubriendo nuevos elementos de nuestro inconsciente. Claro, y bueno, la última que nosotros rescatamos también en estos tipos de enfoques terapéuticos que la persona podría estar identificando al momento de decidir a qué psicólogo o psicóloga asistir, es la Gestalt humanista. Y en eso teníamos esto de que el problema tenía que ver también con el uso de la percepción, con el uso del cuerpo, de cómo también la persona se desenvuelve desde lo mismo y cómo también hay variables también que tal vez nosotros desde lo sistémico no abordamos concretamente, pero también a través de la energía, a través de cómo nosotros nos vamos vinculando a eso.
insistimos que esto es algo también que puede que suene reduccionista, pero es también de la humildad de nosotros decir, ya, es algo que Nociones generales. nociones generales. Claro. Sí. Pero son orientaciones generales, como comentamos, para también, dentro de todo, que sea una consideración para saber a qué psicólogo o psicóloga asistir. Y bueno, sumando a esto del conocimiento, la experticia que maneja la terapeuta, esto sí está acreditado, ¿no? Los tipos de psicoterapia que ofrece, desde qué enfoque, como también conocimiento técnico más específico. Puede que la persona o la terapeuta cuente con diplomado, con posgrado, por magíster, etc. Claro. Como que es algo que también se puede preguntar se puede preguntar antes, cuando se accede a solicitar una atención, o bien la misma sesión. Es algo también posible, como preguntarle, oye, ¿tú tienes formación en algo? ¿En qué universidad estudiaste? Como que es algo también necesario y está bien también que se haga, porque a partir también, como hablamos, del vínculo también de cómo se va construyendo. Y si uno está esperando también algo, también uno y una puede que necesario también saber como que tal vez lo que puede llegar a recibir. Claro. Sí, así como también quizás no se mencionó tanto, existen distintos tipos de psicoterapia en cuanto como al número de participantes de las sesiones, como si puede ser individual, de pareja, familiar, o la misma terapia grupal. Que de hecho también todos los enfoques lo van trabajando de alguna manera, han ido haciendo intervenciones. Pero claro, aquí es donde la sistémica quizás, como ve los vínculos, es como la que sería más recomendada, la que se suele recomendar como en estos tipos de intervención cuando participa más de una persona, aunque las otras también lo pueden hacer y también hay resultados positivos. Claro, hay diferentes modalidades de cómo uno puede recibir terapia. Claro. No necesariamente pasión libre. Claro, otra consideración que a la hora de asistir a terapia, bueno, está este conocimiento técnico, pero también como el conocimiento básico de la persona también. O sea, hoy en día, como lo conversábamos delante, como en la previa, conversábamos que hoy en día el mundo está tan en internet y en lo inmediato y en las redes sociales, como que hoy en día es poco probable que las personas no aparezcan tal vez en otros espacios. Como que buscar también alguna otra información de la persona también es algo también tal vez posible y considerado también hacerlo, como que no tienen, también es necesario, entonces... Claro, como en el fondo, dentro de lo posible, no quedarme solo con el nombre del profesional, de la profesional que me va a atender, pues, sino, como lo dijimos ahora, donde han aumentado el número de perfiles, como ya sea en redes sociales, poder buscarlos, ver sus descripciones. De todas maneras, algo que ha pasado harto igual en esto, como de que varias personas han tratado de atender a un costo más económico, es que a veces la primera sesión, de hecho, la hacen gratuita, para que sea como para poder conocer a mi terapeuta, ver si me siento cómodo, y ahí pudiendo evaluar si puedo continuar o no con este proceso. Claro, frente a esto de informarse también si hubiera alguna red cercana que se atendió con esta persona, también si resulta necesario también está bueno. Claro. Si al fin y al cabo es vincularse a una persona y conocerse y como decías, como lo que esperas recibir y al fin y al cabo como también lo vas a recibir. Entonces, dentro de las consideraciones también está esto de la frecuencia. Claro. Hablo yo. La frecuencia también es importante, sabiendo cómo tal vez es necesario, bueno, descubrir tal vez la misma proceso terapéutico, tal vez con anterioridad saber como qué tan frecuente uno, o el grado de periodicidad también se quiere encontrar con el terapeuta también. Claro. A veces tampoco no es obligación como tener que estar semanalmente viéndose o tener un grado de veces el mes o las semanas de hacerlo, es algo que también por ti mismo igual puedes considerar. Claro. El tema de la frecuencia lo quisimos incorporar tal vez como para problematizar igual el tema de los factores económicos, ¿cierto? Que igual es algo bien tema con el tema de la atención, bien tema con el tema de la atención psicológica, porque de repente hay algunas, son bien elevadas. Entonces ya,
cuando yo voy al médico, ya si me sale 20, ya lo entiendo porque voy a ir a ver, voy a ir quizá una vez al mes o cada 6 meses cuando esté enferma. Pero en cambio, si tengo que ir semanalmente, eso ya me sube 20 por 4 o 5 sesiones al mes, como a 100.000 pesos. Entonces, para muchas realidades, como eso es muy difícil de acceder. Mientras que ya la opción gratuita es el tema de la atención pública en salud mental, en la que la frecuencia puede ser quizás de una vez al mes o incluso más pausada, o hay lista de espera, ¿cierto? Porque la demanda ha sido súper alta, sobre todo con el tema de la pandemia. Y ahí quizás si yo me siento muy, muy mal en este momento, una vez al mes me sea muy poco. Entonces ahí es donde, por ejemplo, surgen alternativas como la nuestra y han habido otras también que se encuentran como en un punto medio desde esta realidad como privada, como a un costo más alto y esta realidad pública que es el tema ahí está como el tema en lo de la frecuencia, básicamente que es bien, bien difícil. Y no depende como de nuestros colegas que trabajan en la atención pública, sino como del tema de presupuesto que se dedica a salud mental y todo eso. Claro, y lo parte económica también, como lo que decías tú antes, como tiene que ver también con condiciones que tal vez está fuera de lo que se trabaja también entre la terapia psicológica, como no vamos a pedir que la persona acceda a cancelar tales costos, siendo que ese mismo costo podría pagarlo o comprar cosas para alimentarse. Entonces, y así otros ejemplos también. Entonces, y la última consideración que bueno, conversando también consideramos también que era necesario también darle también una profundidad en el vínculo con esta persona. Como, tal vez lo anterior era como, ¿qué consideras tal vez previamente a acceder a la atención? O al principio tal vez, y esto tiene que ver tal vez como al proceso mismo de la terapia, como el vínculo que tiene con la persona. El cómo te has sentido con el trato, que si las preguntas que te has realizado, cómo te has sentido también con el mismo. Se felicita el involucramiento en cómo se lleva tu proceso. Las actividades dinámicas que se han realizado tienen la opción para opinar de ellas. ¿No? Y lo último también, como mantiene la distancia profesional y ética, como que igual es importante como dentro del vínculo con el terapeuta también, como saber qué tanto se recuerda eso. Como acá yo quiero también ser bien enfático en tres cositas que también remarcar que son importantes también, como si el profesional empieza a realizar solicitudes de reunión en lugares distintos a los acordados, como que igual es algo que también puede llamar la alarma y qué tan ético puede ser también eso, frente a situaciones que no se han acordado previamente. Que si se transforma una relación de amistad o de pareja, como que algo también no es ético transformarse en el amigo del terapeuta. Y lo último, si el psicólogo o psicóloga nunca debe decir ni ejercer presión que se encuentre, el psicólogo nunca debe decidir por el paciente o el consultante ni ejercer presión de ningún tipo para que éste actúe según su punto de vista. Claro. Salvo acá un poco la confidencialidad que se encuentra en riesgo de vida o la integridad física, psicológica y emocional también de la persona o su familia. Como que la presión también, como que la hablamos delante, como el respeto y el conversar, que hay diferentes ritmos también de cómo se llevan los procesos terapéuticos en cada persona. Sí, y esto es súper, súper crucial porque el vínculo con el terapeuta es uno de los factores que más influye en el éxito de mi terapia. Entonces, por lo mismo, si yo me siento como usuaria de salud mental incómoda con algo que mi psicólogo dijo, es importante también tratar de transmitírselo. En esto que hablábamos de ser como activa en mi proceso, poder como tratar de resguardar mis derechos y si ya no se llega a un punto medio, tratar de buscar otro terapeuta con el que me sienta cómoda, en el fondo. Porque, como les decía, sí, me influye mucho en el éxito de la terapia. Hay estudios que lo avalan. Así que esas son como algunas de las consideraciones generales. Considerar también algo que se me había ido cuando hablamos de lo económico, que también hay alternativas gratuitas con practicantes de psicología en las distintas universidades. Acá en la región está la clínica psicológica de la UFRO, hay atención igual en la Universidad Autónoma, la Universidad de Santo Tomás, creo que la mayor también. Entonces ahí también encontramos una alternativa que no lleva como costos asociados o costos asociados también más bajitos,
que son como buenas opciones cuando no contamos con los medios, pero necesitamos recibir un servicio de salud mental. Y claro, puede ser que justo como en el servicio público puede estar esto de la periodicidad no me acomoda. ¿Y qué pasa con lo que estaba diciendo recién? El vínculo terapéutico. Si, no sé, no me siento cómoda con el terapeuta y es el único que había en el consultorio, también ahí quizás buscar otras opciones. Eso. Fue larga, hartos temitas para conversar los días y fueron temas que nosotros tratamos de dividir también en estas 3 preguntas principales, también para ir buscando cierta orientación respecto al mismo. Así que... No sé si no nos llegó ninguna otra consulta, ¿verdad? Eso, Admin. Muchas gracias, Admin, por la respuesta. Bueno, muchas gracias a todos quienes pudieron estar viéndonos ahora, a quienes nos vean en el futuro. Espero que les sirva la información que pudimos entregar. Si siguen surgiendo dudas más adelante, igual ahí nos pueden ir comentando. Cualquier cosa lo podemos aclarar. De repente nos vamos en nuestras voladas y quizás algo no se entendió. Nos pueden ir comentando también. Así que eso, recordar el tema de nuestra campaña Salud Mental por 2 lucas, que está apareciendo ahora en pantalla. Para poder donar y aportar a nuestras fundaciones, ahí está el link, que es fundacionlasraices.cl/donación, o directamente a nuestra cuenta vista de Banco Estado, que ahí no te puedo decir el número porque no lo alcanzo a ver, pero... Sí, y es más larga, pero sí, y como eso, como que algo que, frente a todo lo que estuvimos hablando hoy día también, una manera también de como, frente a lo que se puede hacer, y nosotros, la manera tal vez que hemos elegido hacerlo también es esto. Claro. Porque claro, ese dinero no va a proporcionar frente a lo que nosotros hacemos netamente con la terapia psicológica, sino que también con elementos de trabajo con la comunidad, con el trabajo de promoción y prevención en el mismo espacio, con costos asociados también a levantar este proyecto a nivel de infraestructura, igual como que nosotros somos psicólogos y ahora implementamos también lo que es la terapia psicológica, la terapia ocupacional. El día después queríamos ir subiendo más y aumentando otras disciplinas y desde ahí también viene nuestro nombre y nuestro énfasis del principio como fundación. Claro. Bueno, mientras Samuel rellenaba un poquito, me contaba un poco más, me hicieron llegar acá, el número de la cuenta vista es 06 29 72 51 91 09, para que puedan, lo repito un poco más lento, 06 29 72 51 91 09. Así que eso, agradecemos a todos quienes participaron. Este podcast llega para quedarse, lo vamos a ir haciendo cada cierto tiempo, así que ahí atentos a nuestras redes sociales, Centro Las Raíces en Instagram y en Facebook, y espero que tengan un lindo fin de semana. Sí, eso también despedirme. Esto es algo bonito que salió hoy día, yo sentí que fue bastante especial. Vamos a tratar, las caritas no van a seguir viendo, las voces no van a seguir escuchando, pero vamos a tener invitadas. La idea es que después ir buscando otras experiencias donde podamos hablar de esto mismo, que es acercar la salud mental a las personas, a la comunidad. El fondo que ven nosotros, se nos olvidó decir que es nuestro centro, así que nos va a seguir acompañando más adelante. Tal vez vamos a ir arreglando algunas cosas, pero de aquí empezamos y ojalá que nos sigan acompañando en las próximas veces. ¿Ya? Así que acompáñenos ya sea en vivo o bien escuchándonos después. Ya, saludo al equipo, saludo a Jorge, a Denise, a Catalina, a Cristian, a Noé y a la Marta. ¿Cierto? Sí, así que ahí estamos dándole con todo. Así que eso. Estamos viendo. Muchas gracias por todo.